Muy buenos días. ¿Cuántos se fueron de vacaciones? ¿Algunos? No, no se fueron de vacaciones. Algunos sí se fueron, por eso no están aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesús, de Cristo, y más que nada vamos a hablar del poder de la resurrección. ¿Cuál fue el propósito de la resurrección de Jesucristo? ¿Cuál es el propósito finalmente de que Jesús hubiera resucitado? Simplemente se hubiera quedado en la tumba, los discípulos se lo hubieran llevado, lo hubieran velado, como lo hacemos nosotros, y se hubiera acabado todo, todos contentos, ¿verdad? Como sucedió con Buda, cuando muere, pues ustedes pueden visitar la tumba de Buda, y ahí está Buda, o pueden visitar el mausoleo de Stalin, de Lenin, y ahí están los mausoleos de ellos dos. Pueden ir a visitar el mausoleo de Mahoma, y ahí está, Mahoma sigue ahí mismo, sus restos. Pueden visitar las tumbas de cualquier líder religioso, de cualquier filósofo, y ahí siguen. Pero la tumba de Jesús permanece vacía hasta el día de hoy. Así que, ¿por qué tuvo que resucitar Cristo? ¿Por qué no se quedó en la tumba? ¿Por qué no murió como cualquier ser humano? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? ¿Y por qué tuvo que morir en una cruz? Bueno, vamos a platicar y vamos a compartir todo esto en este momento. Muy bien, vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 20. ¿Está usted contento? ¿Sí está usted bien? ¿Con toda la actitud? Eso. ¿Puede darme una sonrisa? Muy bien, qué bueno, muy bien, pero no forzada. Una sonrisa de oreja a oreja. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de qué es lo que significa la resurrección en la mente del ser humano. Para el ser humano no es posible seguir viviendo. Otros dicen que seguiremos viviendo a través de la reencarnación. Si te portaste bien, vas a reencarnar en un ser superior. Si te portaste mal, vas a reencarnar en un ser inferior. Es lo que piensan los hindúes y algunos otros grupos. Y también algunos pensadores antiguos pensaban que si alguien tuviera la potestad, el poder de resucitar, sería el amo del universo, porque sería algo asombroso. Hasta la fecha no conocemos a nadie, solo Jesús, que hubiera dicho que iba a resucitar. Solo William Branham, en el siglo XIX, que fue un pastor muy famoso y que tenía una congregación muy grande y que oraba por los enfermos y sanaban, él se atrevió a decir que iba a resucitar al tercer día. Y algunos otros posiblemente, pero hasta la fecha no ha resucitado, no sé por qué. Y prometió
a sus seguidores que él regresaría de nuevo. Un falso profeta, ¿no es cierto? Entonces, se cree que la persona que tuviera la potestad de resucitar tendría autoridad y poder sobre las demás personas. Pero nos damos cuenta en el libro de Génesis que Dios le quitó la eternidad al ser humano por haberse apartado de él. ¿No es cierto? Dios les dijo: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día vas a morir. Y lo que es prohibido es lo que se apetece. ¿No es cierto? Si tú le dices a tu hijo: no hagas esto, no, eso no está bien, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo va a hacer, porque lo que se prohíbe es atractivo. ¿No es cierto? ¿Por qué me lo diría? Etcétera. Bueno, pero el drama del Edén le quitó la eternidad al ser humano. La palabra eternidad quiere decir disfrutar la presencia de Dios. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir la palabra eternidad? Disfrutar la presencia de Dios. Eso quiere decir la palabra eternidad. Y Adán y Eva se despojaron de la eternidad que Dios les había prometido que tendrían. ¿Y qué es disfrutar la presencia de Dios? Pues ser feliz, tener paz, no estarte preocupando si todo está caro. Y no es que seamos conchudos, ¿verdad? Pareciéramos conchudos, pero no se trata de eso. Se trata de que tenemos la eternidad y como consecuencia de la eternidad disfrutamos la paz y la tranquilidad y la vida maravillosa cuando conocemos a Jesucristo. ¡Qué increíble! Hay personas que piensan por ahí que existen quienes nunca han muerto. ¿No sabían eso? Incluso hasta se han hecho películas de personas que se piensa que ahí viven todavía. Imagínense nada más cuando den el viejazo, con todo respeto. ¿A usted le gustaría ser eterno, hermano, amigo? ¿A usted le gustaría vivir por siempre? ¿Sí le gustaría vivir por siempre? Hay quienes se ponen pomadas, hay quienes se ponen botox, hay quienes se ponen para quitarse las arrugas, pero las tienen que estar usando y usando cada 6 meses, cada año, y el día que no se las ponen, todas las arrugas que estaban ahí vuelven a aparecer, y parecen de esos perros, ¿cómo se llaman? Harpe. Sí, porque ya dejaron el tratamiento. Quisiéramos ser eternos, quisiéramos vivir para siempre, quisiéramos ser jóvenes siempre. ¿No le gustaría ser joven siempre? Que no le aparecieran de pronto las maravillosas canas, que sus fuerzas no se acabaran. ¿No le gustaría ser joven siempre? ¿No le gustaría correr siempre como cuando tenía 30 años de edad? ¿No le gustaría ser joven siempre? ¿Verdad que sí? Sí nos gustaría ser jóvenes. Un joven de 90 años. Qué increíble sería. Pero tenemos que envejecer y tenemos que morir. ¿Por qué tenemos que morir, Señor? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué tuvo que morir mi madre cuando más la necesitaba? ¿Por qué tuvo que morir mi hermano? ¿Por qué tuvo que morir mi hijo? De 3 años, de 10 años. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Nos aferramos a la vida y a veces nos parece extraña la muerte. Y a nosotros los cristianos como que ya entendemos un poco por qué tenemos que morir. Y hemos aprendido a vivir y a morir. Hemos aprendido a ser felices, a tenerlo todo y a veces a no tener nada. Hemos aprendido muchas cosas después de que hemos conocido a Jesucristo. Hemos aprendido a amar la vida y esperar la muerte. Hemos aprendido que así como existe el gozo, existe el dolor. Y que así como existe la felicidad, también existen las pruebas. Porque de esto está compuesto el mundo, de felicidad
pero también de dolor, ¿no es cierto? En Adán morimos a tantas cosas. Todos los planes que Dios tenía para Adán se acabaron en el Edén y tuvo que ser expulsado del paraíso y tuvo que caminar en su propia vida y hacer lo que él pensaba que tenía que hacer. Erich Fromm, en un libro que se llama Miedo a la libertad, él dice que cuando Adán y Eva pecaron fue la oportunidad para que el ser humano se desarrollara tecnológicamente y científicamente. Yo creo que no es muy cierta esta declaración. Yo creo que el ser humano, si no se hubiera apartado de Dios, sería totalmente muy inteligente y estuviéramos más adelantados del adelanto que tenemos el día de hoy. Sin embargo, cuando conocemos a Jesús, Él inaugura la era moderna en nuestro corazón. Una persona que disfruta la vida como debe de disfrutarse, está viviendo verdaderamente la era moderna y se ha modernizado. ¿Sí me explico? Segundo punto, Dios tiene planes para cada ser humano. Para cada uno de nosotros Dios tiene planes. Aún antes de que naciésemos, Él nos conoció, pero nuestra alma no existía antes. Hay dos teorías. La teoría creacionista acerca del alma, si Dios la pone o son nuestros padres los que ponen el alma. Y la teoría origenista. La teoría creacionista dice que el alma no existe en ninguna parte, sino que cuando dos personas se unen en ese abrazo maravilloso, se funden y entonces viene un nuevo ser humano. Cuando la célula masculina fecunda a la célula femenina en un abrazo de amor, ahí es donde es puesta el alma en el ser humano. Esa es nuestra teoría de nosotros los cristianos. Y la teoría origenista dice que las almas están en el cielo esperando una persona para que entre en ese cuerpo. La teoría de Platón y de otras personas. Pero Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Incluso yo quiero decirles que Dios conoce el momento de nuestro nacimiento y el momento de nuestro fallecimiento. Él sabe cuándo y hasta cuándo termina nuestra vida. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que algunos la acortan por sus propias decisiones y a veces son malas decisiones. Yo he estado en funerales donde una persona por el alcoholismo muere y de pronto alguien con una poesía mexicana dice, es que Dios se lo llevó. Y yo dije entre mí, no, Dios no se lo llevó, Él solito se fue. Él solito se acortó su destino y puso límites al propósito y al destino que Dios tenía para esa persona. Pero cuando aceptamos a Jesús, ¿sabes qué es lo que pasa? Ponemos nuestro destino ante sus pies. ¿Qué es lo que pasa cuando aceptas a Jesús? Pones tu destino a los pies de la cruz. ¿Está claro? Y de pronto aprendes que tu vida no es tuya, sino le pertenece a Dios. Y que ya no puedes hacer lo que bien te parece. ¿No es cierto? Ahora, de pronto comienzas a entender y a comprender que Dios es el dueño de tu destino y de tus quincenas. Ay, eso no se oyó bien, ¿verdad? ¿Cómo que Dios es el dueño de mis quincenas? ¿Sabes que cuando aceptas a Jesús te quita la avaricia y aprendes a dar? ¿A poco no es cierto? Antes, cuando queríamos dar la ofrenda, le apretábamos el cuello al águila y no la soltábamos. Pero ahora que hemos conocido a Jesús, hemos aprendido a dar a aquel que necesita de nosotros. ¿A poco no? ¿No es cierto?
porque hemos entendido de pronto que Dios es el dueño de nuestro destino y de todo lo que tenemos. ¡Qué maravilloso! La muerte es un trance muy doloroso. Quisiéramos tener a nuestros seres queridos para siempre, pero no es posible. Tenemos que acostumbrarnos a vivir muy cerca de ella, porque la muerte es como un hilo muy delgado que pende de nuestras cabezas, y en cualquier momento es tan frágil ese hilo que se puede cortar. La muerte y la vida están muy cerca, y a veces no lo llegamos a comprender esto, que nuestros seres queridos no nos durarán para siempre, aunque quisiéramos tenerlos para siempre. ¿A quién le gustaría tener un abuelito de 130 años? ¿No? Yo creo que ya no, ¿verdad? Yo creo que tenemos que partir, porque ya fuimos hechos de esta manera. Tenemos que pasar de una etapa a otra. Es la ley de la vida. ¿A poco no es cierto? ¿A usted le gustaría vivir 100 años? Yo sí, dicen, pero con tanque de oxígeno. No, claro que no. Yo le he pedido a Dios vivir 90 años, pero completo, con mis 2 piernas, mis 2 pies, mis neuronas completas, mi corazón completo, mi hígado completo y todo completo. ¿No es cierto? ¿Usted cuántos años le ha pedido vivir a Dios? Ahora, la siguiente pregunta, ¿de qué edad se siente usted? ¿De qué edad se siente usted? Porque quiero decirles que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Hay jóvenes que ya parecen viejitos, porque cuando dejas de soñar, comienzas a envejecer. Y cuando siempre sueñas, siempre serás un joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos se pintan el cabello aquí? No es cierto. Porque queremos ser jóvenes. Nunca dejes de soñar. El día que dejes de soñar, ese día comenzarás a envejecer. Cuando se terminan los ideales, se acaba la juventud. Por eso Jesús vino para darnos eternidad. El deseo de seguir viviendo. ¿Sabes cuándo dejas de vivir? Cuando dejas de amar. Ama. Y tendrás siempre el deseo de seguir viviendo. Ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tu hijo, ama a tu mascota. Cuídala, dale de comer. No la subas a la azotea. Cuida lo que tienes. Cuida tu trabajo, cuida a tus amigos. Eso es amar. Y cuando amas fuertemente, nunca se te va a acabar el deseo de seguir viviendo. Y eso es eternidad. Amén. Tercer punto, los discípulos de Jesús no creían en la resurrección de Cristo. Ellos pensaban que iba a ser un Mesías, un rey, que iba a establecer su reino en Jerusalén, iba a derrocar el imperio romano, y que ellos, Judas pensaba, pues yo voy a ser el secretario de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Pedro decía, yo voy a ser el secretario de Gobernación. Juan decía, no, yo voy a ser el secretario de, no sé, se fueron, entre ellos comenzaron a ponerse sus puestos. Y además su sueldo. Así que ellos esperaban un Mesías, pues hasta cierto punto que nunca iba a morir, ¿no? Un Mesías político que los iba a liberar de Roma. Entonces, cuando Jesús resucita de los muertos, ellos no le creyeron. ¿Será? ¿Cuántos cristianos son incrédulos de los que estamos aquí?
¿Sabía usted que los incrédulos no están allá abajo, sino aquí adentro? Digo, no están allá afuera. Los incrédulos a veces están aquí. Porque Jesús dice en su palabra, yo les doy vida eterna. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Incrédulo es aquel que, conociendo la Biblia, conociendo las promesas, no las cree. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿No dice así la Biblia? Tenemos que aprender a creer todo lo que dice su palabra. ¿No es cierto? Si Él dice, lo va a hacer. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, habla acerca de Cristo en la cruz, de cómo fue vejado, herido, lastimado, golpeado. Y el profeta Isaías dice estas palabras: por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Tú no crees que Dios puede curarte y sanarte a través de Jesucristo? Así que el día de hoy nos enfrentamos a la propia incredulidad de nuestro corazón. ¿Y sabes cómo puedes honrar a Dios? Creyendo lo que su palabra dice. Yo sí creo, Señor. Yo creo que le dijo Tomás, si no viere su costado, no metiere mis manos en sus manos y tocare su costado, entonces creeré. Y Jesús habló con él, estando las puertas cerradas, y dice, tal parece como si lo hubiera escuchado. Bueno, sí lo escuchó, ¿verdad? Porque fue un diálogo que tuvo con los discípulos, pero Jesús lo escuchó. No estaba ahí presente, pero Jesús lo escuchó. ¿Sabe usted que Dios escucha todas nuestras oraciones? Y yo quiero decirle una cosa: Dios no escucha la elocuencia de sus oraciones, Dios escucha su corazón. ¿Está claro? A lo mejor tú no sabes orar, a lo mejor yo no sé orar, pero Dios no escucha tanto nuestros labios, sino escucha el murmullo de nuestro corazón. Cuando nos humillamos y cuando lloramos delante de Él y decimos, Señor, mira qué necesidad tengo, mira esta necesidad que yo tengo, te pido que sanes mi corazón, te pido que restaures mi vida, te pido que me fortalezcas. Y Él va a escuchar, más que tus labios, va a escuchar tu corazón. ¿Sabes que Dios nos escucha más cuando sufrimos que cuando estamos bien? Porque cuando sufrimos lo hacemos de una manera desesperada, porque no encontramos solución. Cuando no hay solución a los problemas es cuando Dios obra de una manera increíble y poderosa. Gracias a Dios por el sufrimiento, Señor, porque es el sufrimiento el que nos lleva a conocerte a ti, oh Padre. ¿No es cierto? Porque es cuando realmente nos humillamos delante del Señor, cuando sabemos que ya no hay remedio, entonces es cuando nuestro corazón se quebranta y conocemos el poder de Dios. Antes no. Antes hacemos oracioncitas, qué bueno que oramos. Pero la oración profunda es cuando hay sufrimiento, porque hay desesperación y ya no hay solución. Y cuando no hay solución y cuando reconocemos que ya no podemos en nuestras propias fuerzas, es cuando Dios obra. Porque esa es la verdadera humillación. Así que los discípulos de Jesús no creen en la resurrección de Jesucristo. Ahora hay algo muy importante que debes de saber y debes entender, debemos entender yo también. La fe en Cristo no es irracional, no es creer por creer, porque la fe en Cristo es totalmente racional y lógica y checa perfectamente, no solamente con nuestro corazón, sino también con la razón. Él no nos pide nada irracional que vaya contra nuestra
propia naturaleza humana. ¿Sí me explico? Dios no es irracional y no te va a pedir aquello que sea inadmisible, o que sea una locura, o que esté en contra de la modestia, la ética y la moral. ¿Está claro? Porque Dios no es irracional. Así que la fe en Cristo no es irracional. Pero además, la segunda cosa que tenemos que aprender: creer en Cristo no es coerción. Él no te forza a que creas en Él. Lo haces tú libremente. Libremente tú le amas, sin recibir coerción o presión, ni de nadie, ni de la iglesia, ni del pastor, ni de nadie, sino que tú libremente le dices: sí, Jesús, yo creo en ti, haz en mí tu voluntad. Y si tú quieres entregarte y consagrarte a Él, lo vas a hacer por tu propia voluntad. Y si no quieres, es cuestión tuya. ¿Está claro? Yo no te voy a forzar, ni voy a poner una cámara en tu casa para ver qué haces bueno y qué haces malo. Ni tampoco Dios. Sin embargo, cuando venimos a Jesucristo, ¿sabes qué es lo que sucede? Que todo aquello que nos pueda dañar y dañar a otro, ya no lo hacemos por temor a Él, porque le amamos tan profundamente que no hacemos aquellas cosas que no son buenas. Los países europeos, los Países Bajos, que son cristianos, son muy especiales. Los Países Bajos no hay iglesia católica. Sí ha de haber una que otra. Holanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Los Países Bajos son países muy adelantados en Europa, pero son cristianos la mayoría. La religión oficial en esos países, incluyendo Inglaterra y Alemania, existen millares de cristianos, de iglesias cristianas. Pero ¿sabes qué es lo que hemos aprendido de ellos? Alguna vez platicaba con algunos de ellos y les decía: bueno, ¿y por qué ustedes no dicen tanta mentira como nosotros? ¿Por qué no engañan tanto? Hay de todo, ¿verdad? Pero por cultura les enseñan a hacer, a no decir mentiras, a no engañar, a no robar. Y ellos me decían: es que nosotros desde pequeños nos enseñaron nuestros padres que Dios nos está mirando, Dios nos está viendo. ¿Está claro? Así que cuando tú te pasas un alto, a veces me los he pasado, con perdón, Señor, perdona. No, ya no lo hago. Cuando me paso un alto, ¿a quién le estoy fallando? Dígame usted. ¿A quién le estoy fallando cuando me paso un alto? A Dios. Así que alguien lo está viendo. Hemos llegado a esa conclusión, que hay cosas que no deberíamos de hacer porque tenemos temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Según cuarto punto, la resurrección de Cristo trajo un nuevo amanecer a la humanidad. ¿Y sabe usted por qué la resurrección de Cristo trajo un nuevo amanecer a la humanidad? Porque así como así como del costado de Adán nace Eva, del costado de Jesús nace la iglesia. Porque la Biblia dice que cuando estaba en la cruz, le hirieron con una lanza a un soldado para ver si ya estaba muerto. Y dice la Biblia que de su costado salió sangre y agua. Y ellos vieron que Jesús ya estaba muerto. Pues de ese precioso costado nació la iglesia cristiana que somos nosotros. Nosotros hemos traído un nuevo amanecer a la humanidad, porque somos la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Qué quiere decir ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Que somos un ejemplo. Vivimos de otra manera. La iglesia es la única institución capaz de transformar desde los cimientos a la humanidad. Si no existiera la iglesia, no habría límites para el pecado
¿No es cierto? La iglesia es lo que provee una nueva moral. La iglesia es la que enseña a las personas a diferenciar entre el bien y el mal. ¿No es cierto? Las personas están deseosas de conocer a Dios a través de usted. ¿A poco no? La iglesia somos diferentes a las demás personas y somos las que traemos esperanza. Les voy a hablar un poco acerca de la resurrección de Cristo, o sea, cómo la resurrección de Cristo trajo bendición a esta humanidad. Cuando tú conoces a Jesús y cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, de pronto entiendes que no necesitas intermediarios e imágenes para acercarte a Dios. Imágenes que no tienen vida. No necesitas intermediarios. Tú puedes ir directamente al Señor, simplemente hincándote, no sé, hasta sentado, levantando tus manos, etcétera. La resurrección de Cristo te trajo esta bendición. Ahora tú también eres el pueblo de Dios. No solo el pueblo judío, sino también tú eres el pueblo de Dios. Somos nosotros el pueblo de Dios. ¿Y qué significa ser el pueblo de Dios? Que todas las bendiciones escritas en el Antiguo Testamento, todas las bendiciones son para ti. ¿Qué es lo que trajo la resurrección de Cristo? La bendición que solo estaba reservada exclusivamente a los judíos, ahora esas bendiciones son para mí. ¿No estás contento por eso? Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Bendita será tu arteza de amasar. Bendito serás en el campo y en la ciudad. Benditos serán tus mascotas. ¿Ya lo leyeron en la Biblia? ¿Sí? Benditos serán tus hijos. Bendito será tu dinero que ganes con esfuerzo. ¿A poco no es cierto? Dios va a abrir su buen tesoro sobre ti para que tengas la lluvia a su tiempo. Y mientras en los demás hay oscuridad, sobre ti vendrá la luz. Y todo lo que toques será prosperado. Eso es lo que trajo la resurrección de Cristo. La bendición sobre nosotros los gentiles cuando aceptamos a Jesucristo. Así que dile a tu hermano, tú eres bendito. ¿A poco no? Mira, más puros benditos. Por eso yo me llamo Benito Chávez. La palabra Benito, ¿qué quiere decir? Bendito. En latín es benedictus. Bendito. Bendito Chávez. Así que cámbiate el nombre. ¿Cómo te llamas? Bendito Chávez. ¿No es cierto? Y no solamente eres bendito, sino que donde tú te pares, bendices a los demás. ¿A poco no? Tu negocio prospera y tu competencia también. Así que si pones un puesto de jitomates y llega otra persona y pone otro puesto de jitomates frente a ti o cerca de ti, dile, bendito seas, hermano. Te voy a bendecir también, porque yo voy a recibir bendición y mi bendición te va a salpicar a ti también. Digan, a la procuraduría, voy a la presidencia municipal para que quiten ese puesto de jitomates que, ¿verdad? Me está haciendo aquí competencia. No. Dile, bendito seas, hermano. Qué bueno que pusiste. ¿Sabes qué? Las bendiciones que yo voy a recibir, tú también las vas a recibir. Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque yo soy bendito y estoy destinado a bendecir a otros. ¿No le da al Señor gracias por esto? Ya se nos quitó lo envidioso, ¿verdad? ¿Verdad que ya se nos quitó lo envidioso? Amén. Una hermana me decía, ay, yo puse un negocio, ¿y qué cree? Frente a mí se puso otro con lo mismito que yo, hasta puso los mismos colores de mi negocio. Dije, ay, bendígalo. Dios, tú tienes la bendición. Dios te va a dar más a ti que a él, porque tú eres una persona bendita. No te preocupes por la competencia. La resurrección de Cristo quitó la pared entre sacerdotes y laicos. Ahora todos somos sacerdotes del Señor. ¿Sí o no? Digan, soy un sacerdote del Señor. Antes éramos la segunda parte, bueno, ahora somos sacerdotes del Señor. ¿Qué somos, hermanos? Sacerdotes del Señor. En cuarto lugar, la resurrección de Cristo hace que te puedas acercar a Dios sin necesidad de tener que ofrecer sacrificios, votos, mandas, poner cirios y veladoras. No lo necesitas. ¿No es cierto? Pero hay personas que hasta a Pedro Infante le ponen un cirio. Tienen la foto de don Pedro Infante ahí. La resurrección de Cristo te constituye una persona intachable, que dice siempre la verdad. El poder de su resurrección te ha quitado lo tramposo, lo chismoso, lo pendenciero, lo mal padre y lo mal hijo, y lo mal esposo y lo mal esposa. Incluso los que tenían 2 o 3 mujeres se quedaron con una. Ahí te hablan. Dice. Esta es la genialidad del cristianismo. La resurrección de Cristo te hizo una persona honesta. No tienes que cambiar a tu báscula de 900. No tienes por qué hacer eso como los demás que no tienen fe, ¿verdad? Les puede caerse coffee, ¿eh? Pero no necesitamos que Secofi vaya a ver nuestras balanzas, porque la resurrección de Cristo me hizo una persona honesta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La resurrección de Cristo nos hizo que aprendiéramos a perdonar y aceptar a todas las personas, ser gentiles con ellas, no importando raza, color o estatus social. Tenemos y somos ahora personas muy amorosas, y el bullying y la discriminación que latía en nosotros ya no es así. Ya no les decimos a las personas que son sencillas, ya no las criticamos ni las hacemos a un lado, sino que las aceptamos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Y cuando le compramos a algún hermano indígena ya ven que andan vendiendo pues cositas así, somos justos con ellos y les damos más porque ellos han abaratado mucho sus productos, y debemos ser justos, no injustos con ellas, y decirle, ¿cuánto es lo menos? ¿Cómo que es eso? ¿Que cuánto es lo menos? Si usted es un hijo de Dios, ¿qué? ¿Cuánto es lo menos? ¿Qué es eso? ¿Debería darle más? ¿No es cierto? ¿Cuánto es lo menos? La resurrección de Cristo nos quitó esa palabra. ¿Y lo menos? No, no hagan eso. La resurrección de Cristo trajo el Espíritu Santo sobre los creyentes para que en su nombre se lleven a cabo señales y maravillas, sanidades y milagros, y sobre todo el perdón de pecados. La resurrección de Cristo te abrió las puertas del cielo para que cuando mueras tengas esperanza y no te desesperes, y les digas a tus familiares, ¿saben qué? No se desesperen, el día que yo muera me van a poner himnos cristianos. ¿A poco no? Porque hay personas que dicen, hay mamás que dicen, ay, pórtate bien, porque el día que yo me muera vas a saber lo que es no tener madre, ¿eh?
¿Qué es eso? ¿Por qué chantajeamos así? Nomás que yo me muera, van a saber lo que es no tener mamá. No hay nada, pórtense bien, ¿no? ¿Qué es eso? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Nos despedimos de nuestros amigos en internet. Gracias por habernos escuchado, habernos visto el día de hoy. Quiero que nos preparemos para tomar la cena del Señor.